Hola, ¿todo bien? Ah, bueno. Juan, su merced quería como invitarlo a esta entrevista para que habláramos sobre un proyecto que usted viene como realizando desde hace bastante tiempo, que según lo que he visto se ha convertido como en la investigación principal en la que se encuentra ahora y que en la que se encuentra usted involucrado ahora y que en la actualidad está participando en el Salón de Arte Joven que inauguró recientemente en la Galería Santa Fe. Entonces quería como que pues primero nos diera un contexto respecto a la obra que se está presentando y a partir de ahí pues como derivar una serie de preguntas al respecto, ¿vale? Ok, Listo. Entonces lo primero que le quería preguntar era eso, Juan, como cómo se llama la obra y en qué consiste e incluso cómo está montada en la Galería Santa Fe. pues la obra se llama Quod Libet, que es la palabra en latín con la que traduce, digamos, la palabra cualquiera en Ujú, español. Y pues está montada en digamos que la propuesta que hice para la Galería Santa Fe es una videoinstalación en la que muestro un video ensayo ujú, y digamos que esta videoinstalación toma la forma como de una capilla católica ujú, en la que quería, sí, más o menos dar como la sensación como de una capilla de matrimonio abandonada un poco, como ujú, porque digamos que el objeto central o digamos el tema central de toda la investigación que llevó a la realización de ese video ensayo es una investigación sobre el amor no correspondido ujú. y la pérdida del ser amado en el rechazo. Entonces, sí, como que un poco mi propuesta tenía que ver con eso, como con crear este ambiente un poco como ritual Ujú. divino de Mora, para poder, digamos, mirar el video ensayo. Eso es un poco como a grandes rasgos de lo que se trata la instalación Ok. en la galería. Digamos que esta obra, digamos que aquí ya hablo como curador que ha trabajado con usted, esta obra ya la hemos propuesto incluso para el mismo espacio, para que tuviera como una exhibición más monográfica, como una individual. Ahí quería preguntarle, porque digamos que algo que me llama la atención de este proyecto es como la versatilidad que usted le ha encontrado a la obra, que no es solamente el video ensayo, que no es solamente la instalación, que no es solamente incluso como el ambiente que quiere crear, incluso me parece como que ella emana un olor y una temperatura como muy particulares que usted ha sabido entender muy bien. Quería preguntarle, para participar en este evento, ¿usted a qué condiciones la sometió? Es decir, ¿cómo estaba configurada la convocatoria y su merced cómo tradujo esa configuración a la propuesta pues que finalmente se está viendo ahorita en sala? Mm, pues digamos que cuando yo vi la propuesta, o bueno, cuando vi la convocatoria más bien, Eh, pues nada, lo primero que pensé es como el video ensayo ya está hecho, porque Ujú, digamos que ese video ensayo yo lo hice como de una manera más como independiente, como que no tuve ningún tipo de recurso ni apoyo para realizar el video ensayo como tal. Entonces, un poco como que mi intención era cómo podría utilizar esos recursos para mostrar el video ensayo de la manera que más me gustaría, como que las personas pudieran sentarse y verlo y como un poco realmente de ahí vino la idea de, bueno, ¿y qué tal si utilizamos el estímulo para hacer la instalación y crear como toda la capilla? ujú, Y sí, digamos que para mí un poco, pues es que creo que todo deriva también mucho como del proceso que yo he venido siguiendo, ujú, como que ese video ensayo no es como que salió de la nada, sino como que viene, digamos, de un proceso largo en el que he hecho también otro tipo de ujú, experimentos y ese ujú. es un poco ya como el desenlace final de cómo quería ya presentar la propuesta como tal, el video ensayo. Para mí Ujú. ya era como una pieza finalizada y como lista para un poco para presentarse y un poco como el estímulo o la oportunidad del salón como que solo me ayudó un poco como a expandirlo o a, sí, como a crear una atmósfera Ujú, alrededor que fuera un poco más como amable de alguna manera o como que invitara también, porque siento que en este momento es como a veces muy difícil
pedirle a las personas que se concentren por 14 minutos en una pieza audiovisual, porque pues todas las personas tienen como un nivel de atención muy bajo en este momento, o siempre están peleando, o sea, siempre uno está peleando por la atención de las personas. Entonces sí, un poco como que al ver la convocatoria, un poco sí pensé mucho como, bueno, ¿cómo puedo centrarme en el video ensayo y realzarlo? Y a la vez como si crear como un espacio, una atmósfera, como usted lo dice, como una temperatura en la que las personas puedan sentirse un poco invitadas y cómodas al momento de verlo, pero también como darle esa dimensión un poco más ritual, o como, sí, como algo que merece cierto tipo de atención, que no es la atención que le prestamos a sí, cualquier cosa en internet. es, Bueno, es, aquí usted llama la atención sobre varias cosas y es pues precisamente una de las, pues digamos que esa es una de las connotaciones que tiene o ha tenido regularmente en Colombia la realización de salones de arte joven, es que son como eventos en los cuales ustedes producen como artistas jóvenes que son unas propuestas que un grupo de jurados viejos, digamos en este caso de mi generación, determinan que es pertinente para entender cómo se está haciendo arte en la actualidad. Y en ese sentido me llama la atención pues que su merced dialogue, mencione dos circunstancias que incluso afectarían museográficamente el montaje de la exposición. Uno, el de convertir en pregunta el cómo resolver la actual economía de la atención dentro del montaje para que las personas estén dispuestas a darle más de 3 segundos de visionado a un proyecto como este. Y en segunda instancia, una cuestión que me parece que empezó a... Ustedes ya la traían, yo lo veía mucho como la generación de ustedes, como en los procesos que realizaban, digamos, cuando yo le conocí a su merced en la academia y después cuando empecé a ver como las obras que realizaba ya de manera independiente. Aunque los procesos que ustedes realizaban también aparecía como una constante recuperación de prácticas rituales, como a nivel de prácticas de encuentro, de desarrollo de acciones simbólicas o altamente simbólicas más bien, que incluso en muchos escenarios como que empezaban a aparecer como estructurales a su proyecto, que de hecho de eso ahorita vamos a hablar, como usted ha actualizado esa noción de lo ritual a través de performances, lecturas, etcétera. Y me parece que ahorita es como doblemente importante hablar de la dimensión de lo ritual porque su generación es la que efectivamente, a partir también como del trauma que implicó la pandemia, como que se han acercado a prácticas no racionalistas, no objetivas, no positivistas, sino más dadas como a cierta espiritualidad, la recuperación de prácticas, la construcción de prácticas para generar incluso comunidad que en muchísimos casos también como que alteran, condicionan o incluso le permite como existir a las obras de arte. Eso lo he notado mucho como en el arte joven que he logrado ver. Y ahí quería preguntarle entonces, como para redondear esa parte, Juan, ¿cómo usted traduce la noción de lo ritual en la presentación, digamos a nivel del videoensayo, del montaje y de las activaciones que su merced realiza? Pues bueno, es que en parte, bueno, creo que tendría que remontarme como a unas facetas anteriores del proyecto en las que, digamos, antes de que existiera la idea del video ensayo Quadlibet como está concebido, hubo como un proceso en el que, bueno, es que yo, digamos, soy también como, o me considero escritor, y siento que un poco el primer como germen de esa idea fue un poemario que se llamaba Esta vez le haremos un funeral, esta vez lo haremos bien, en el que yo trataba de describir digamos, ese poemario lo desarrollé durante la pandemia, o lo escribí durante la pandemia, y un poco en ese poemario como que imaginaba las muertes, no solo como, o sea, de la persona, o sea, porque eh, es que es algo raro en el proyecto, como que la gente cree un poco como que yo quiero enterrar a la persona de la que me enamoré y que no me quiso de vuelta, pero un poco la idea, o sea, la idea o sea, a lo que le hago el funeral no es precisamente a esa persona, sino a
al amor que yo sentía hacia esa persona o al sentimiento amoroso que yo desarrollé para esa Ujú. persona. O sea que no es una Entonces, venganza contra el objeto de amor, sino contra la emocionalidad y los ajá, efectos que tuvo exacto, en contra mi usted. propio sentimiento, de alguna manera, Sí. como que un poco es pues, la idea de enterrar mis propios sentimientos más que la idea de enterrar a esa persona. Ujú, Entonces, bueno, digamos que desarrollé los poemas, pero también en ese poemario me imaginaba los funerales de todos mis amigos, digamos que usted ujú, también lo dice un poco como que nosotros tenemos esa noción de comunidad muy fuerte también de alguna manera y como que, sí, un poco como en ese momento como sombrío y lúgubre que fue la pandemia, como que me vi también como, bueno, como me imaginaría las muertes de las personas a las que más quiero, a las personas con las ujú, que más comparto esa noción, digamos, de comunidad. Y entonces, como que también de esa pregunta, un poco como por las, por los, por le, o sea, como que esa fascinación lúgubre por el funeral un poco venía, como siento, como activada por ese mood también lúgubre de la pandemia, ujú, pero también como que eso empezó a cobrar sentido en un ensayo, que es como el ensayo que le da nacimiento al video ensayo, que se llama Perder a un ser amado. Y en ese ensayo yo es donde comienzo por primera vez como a encontrar esa pregunta de, o sea, como ¿por qué cuando alguien se muere tenemos como una serie de rituales o al menos como, bueno, digamos, yo soy, o sea, yo vengo de una familia católica y ujú, digamos que mi abuela sobre todo era una persona, es una persona muy espiritual y digamos que para mi abuelo murió cuando yo era muy pequeño. ujú, Y, digamos, yo recuerdo mucho cómo crecer yendo todos los domingos al cementerio, es algo como que, sí, como que viene desde que yo era pequeño, como que estaba muy esa noción de cada año en cierta fecha, que de hecho es 3 días después de mi cumpleaños, había una misa que se celebraba por mi abuelo y entonces yo decía como que un poco tenía esa noción como de como en la religión o en la religión católica, la religión cristiana sobre todo, tenemos como esta serie de rituales a través de los cuales podemos, digamos, lidiar con la pérdida de una persona que ujú, amamos demasiado, y como ese sentimiento de alguna manera se tiene que transformar porque no se puede simplemente como eliminar o ujú, suprimir. ujú, Y yo hablo como de cómo ese sentimiento toma una figura un poco espectral también en nosotros cuando no hay un cuerpo físico que lo ujú, contenga, sino como cuando ese cuerpo físico se hace ausente y esa persona a la que amábamos se hace ausente, como que nosotros nos quedamos un poco con el remanente de ese sentimiento que ujú, teníamos hacia esa ujú, persona y eso se convierte un poco como en ese fantasma o en ese ángel o en esa figura espectral. Y entonces yo decía como nosotros en la religión tenemos una serie de rituales a través de los cuales lidiamos con ese espectro, ujú. con ese remanente de sentimiento amoroso, como yo lo llamo. Y pues para mí era como muy fuerte que cuando uno termina con una persona es también un poco asumir esa pérdida, pero Ujú, no hay una serie de rituales o no hay una forma, digamos, espiritual o como, sí, como de lidiar con ese sentimiento. Entonces, sí, un poco como que ahí es donde se abría la pregunta. Yo decía como, bueno, ¿qué pasa si intentamos crear una especie de ritual, una especie de ujú, forma a través de ok. la cual poder lidiar, no con, sí, como enterrar a esa otra persona que no nos quiso, sino más bien cómo podemos nosotros como lidiar como, o enterrar nuestro propio sentimiento, o no enterrarlo, Ujú, sino como hacerle un funeral, que me parece que, sí, la idea de un funeral precisamente tiene que ver, es como con velar, un poco como con, como que sí, en el funeral como que se encuentran como esa, sí, esa dualidad también un poco entre o sea, como que es donde esa dualidad se puede hacer un poco más difusa como entre lo material y ujú, lo espiritual, como digamos algo que me parecía muy bonito es que o sea, esta historia de llevarle flores a los muertos, pues viene desde la idea de que en la Edad Media, pues cuando pues la gente estaba velando, estaba orando, o sea, porque velar es orar para que el alma se salve, ¿no? ujú, Que se ujú, salve el alma de la persona a la que yo amo.
y ese proceso tomaba varios días, como el proceso de vamos a orar por esta persona, y entonces el cuerpo empezaba a descomponerse y empezaba a oler muy mal, y por eso llevaban flores para disfrazar, digamos, ese olor de la putrefacción del cuerpo, y eso me parecía como, sí, como que ahí estaba esa idea, también me parecía como muy poético, como esa cosa, como que empieza a oler mal, como eso que se empieza a podrir y empieza a oler mal, y como, sí, como intentamos como disfrazarlo o como para poder salvar algo bello de eso que pues es doloroso y es feo y es así como huele mal y se descompone y se desintegra y no podemos hacer nada al respecto, pero lo intentamos, sobre todo, sí, como en oraciones o en, sí, algo así. Me llama la atención también, Juan, que pues uno de los insultos que se aplica desde mi generación y la boomer contra ustedes es como la generación de cristal. Y me llama la atención que obras como esta como que nos eduquen respecto al hecho de generación de cristal, su madre. Nosotros sentimos de otra manera, sufrimos de otra manera, nos sensibilizamos de otra manera y nos politizamos incluso a partir de esa sensibilización. Entonces, como mierda con su insulto de generación de cristal, porque la cuestión no es así. Y de hecho, ahorita que lo escucho, estaba pensando en que uno de los elementos que nosotros le quitamos a ustedes para insultarlos de esa manera es el hecho de que ustedes no tramitan el dolor o el duelo, sino que ustedes pasan de la insatisfacción al berrinche y es como esa otra caricatura, ¿no? Entonces, no se les puede decir nada, pelean por todo, etcétera. Y aquí veo que usted propone de una manera sofisticada, más no pedante, como eso, un recordatorio de cómo ustedes o gente como usted o gente cercana a su edad y a su consumo cultural entienden, evalúan y tramitan el duelo. Digamos que mi generación es más alcohólica respecto al trámite del duelo. Un despecho lo volvemos borrachera de 2 meses seguidos. En el caso de ustedes, a eso se le añaden otras cosas. En el caso de lo suyo me llama la atención además también que pase como de los gérmenes, ¿no? Como de las capas de producción. Primero hago un poemario, después hago un ensayo, es decir, redacto, mi estoy traduciendo mi emocionalidad a letra impresa, que es como un proceso difícil, sobre todo para culturas no letradas como la nuestra, para muchas personas es básicamente imposible, por eso entonces los despechos los vuelven violencia o los vuelven alcoholismo. Y después sería la tercera etapa de trámite de duelo, que es generar un videoensayo, ¿no? Entonces, ahí quería preguntarle, Juan, si esto que acabo de decir es cierto, es decir, si fue poemario, ensayo, videoensayo, y por otro lado, dentro de la concepción del videoensayo, que ya hay muchas etapas también de producción dentro del producto mismo, ¿usted cómo hizo, uno, la dirección de actores? Porque aquí los protagonistas son fundamentales, de hecho uno de ellos es hiper fundamental en todo este relato. Dos, la dirección de arte, es decir, usted hace una selección de locaciones, introduce cierta música, maneja ciertos colores, maneja una composición que es como, insisto, bastante sofisticada dentro de, ya aquí en términos más generales, de productos de video, ensayo colombianos, por lo menos, y cómo dentro de esa guionización, incluso si usted pasó a letra o a boceto, el montaje que estamos viendo ahorita en la Santa Fe. Ok, entonces vamos a entrar primero por la pregunta que fue, sí, digamos, poemario, ensayo escrito. Luego, pero digamos que entre el ensayo escrito y finalmente el video ensayo, hubo otro paso que yo considero importante que fue como que yo hice, o sea, también durante esta etapa un poco de pandemia, tenía esta idea como de hacer un recital digital y fue como una acción en la que yo me grabé leyendo los poemas y siento que un poco como bueno, es que digamos, para mí ya hace un tiempo como que se ha convertido en una necesidad casi buscar la forma en que mi escritura pueda circular de alguna manera como en otros contextos artísticos que no sea a través de la impresión y la lectura, sino como también utilizar mi voz y cómo ser yo. Es que sí, digamos, en ese sentido yo
como que lo considero una cosa casi sí como espiritual en el sentido de que tengo unas ideas y unos dolores y unas afecciones que son inmateriales, que tienen que ver con la soledad, con la depresión, como que también es como, o sea, para mí lo digital es inmaterial en cierta medida y eso hace que yo tramite muchas de mis emociones y muchas de mis formas de pensar a través de muchas cosas inmateriales. Ujú, Sí, no sé, yo me acuerdo que también durante esa época creaba como estos Pokémon que están llorando y que ujú. son hechos como con diseño 3D, como con esta materia que es como materia inmaterial, sí, como una imagen, objeto, como que es esta materia 3D que uno modela. Y como que sí, para mí se ha convertido casi como en una necesidad, como yo utilizo mi voz y mi Ujú. cuerpo para traer esas afecciones y poderlas sí, manifestar de alguna manera, o Qué pena. Es sí, decir, ahí como, es como un poco hacer, retrotraerse a la semilla de lo que es el performance, cuerpo en intervención, y mezclarle el registro y circulación de lo digital para que esa imagen de ese cuerpo llegue a múltiples instancias más allá de las limitaciones que tendría el imprimir. Es decir, aquí estamos hablando de una uy, reflexión transmedia, transmedia. sí, realmente, entonces yo siento Ujú, que de ahí viene como todos estos intentos, digamos, como de ir yo a leer a la galería o yo grabarme leyendo o como, digamos, ya el video ensayo era como ya, era como el punto máximo porque era como para mí ya como tratar de tomar estos pensamientos y ya construir una imagen real. Y yo siento que, bueno, ahí ya podemos hablar de la segunda parte de la pregunta, que es como cómo fue el proceso ujú, de grabación y de desarrollo de ese video ensayo. Digamos que eso partió un poco como, pues digamos, fue una decisión muy deliberada, de cierta manera, como que sí es un proceso muy metódico, de cierta manera, como ujú. que yo, sí, cuando decido hacer algo, como que trato de hacerlo con suficiente cuidado y como hacerlo muy bien, entonces digamos que hubo una primera etapa que fue el desarrollo del guión literario, de Ujú, cómo me estaba imaginando yo esas imágenes que quería plasmar, además que eran imágenes que ya estaban en mi cabeza o que ya, o sea, ni siquiera en mi cabeza, como que era simplemente como tomar esas imágenes, como seleccionar esos ujú, momentos íntimos que yo ya estaba viviendo y, y decidir cómo enmarcarlos y grabarlos y ya, ujú, porque sí, como, y también a la par pues iba incluyendo los fragmentos de pues es que no solo, o sea, en ese video ensayo, no solo son, hay fragmentos de mi ensayo, el de perder a un ser amado, ujú. también hay fragmentos de otro ensayo que yo escribí que se llama Mi libertad recién encontrada, porque también digamos que, bueno, otro gran detonante y o sea, algo muy importante que detonó la idea de hacer ese video ensayo fue cuando vi la película Orlando de Sally Potter, que está basada en un libro de Virginia Woolf que se Ujú. llama Orlando, que un poco describe este viaje de un chico que a través de una serie de capítulos, o sea, como que le es concedida la inmortalidad y Ujú. en su larga vida a través de muchas épocas termina convertido en mujer. Y entonces, no sé, a mí esa idea me pareció muy bonita y sobre todo me gustaba mucho cómo estaba dividida la película, como en estos grandes títulos como muerte, amor, política, poesía, Ujú. eh, sí, como todos estos grandes títulos y me parecía como una estructura muy bonita y yo quería hacer algo como, sí, utilizando esos mismos títulos. En ese momento ni siquiera como fue una cosa tan, un poco más como quiero utilizar esos mismos títulos para retratarme yo. Y además como siento que también los colores de la Ujú. película, muchas de las imágenes que están también en la película, las que no son como directamente sacadas de la realidad, eh, son sacadas de la película, entonces también la película digamos que ha ayudado como a crear como el mood, el tono que Ujú. quería para el video ensayo y, y sí, entonces ya teniendo como esa idea de, bueno, tenemos estos capítulos, entonces comencé a tomar fragmentos de ese ensayo, el de Perder a un ser amado, el ensayo de Mi libertad recién encontrada, también tomé
bueno, fragmentos de las olas de Virginia Woolf, Ujú. hay algunos fragmentos, y también de las elegías de Duino. En Muerte hay como un fragmento de una de las elegías que me parece como que resonaba mucho como con ese sentimiento generalizado que había un poco en la pandemia, como de, sí, como bueno, en fin, un poco como que entonces fue eso, como ir nutriendo el guión literario, ir creando las imágenes que correspondían, las imágenes, bueno, también ese guión literario tenía muchas fotografías, como que yo tenía como, digamos, yo tengo un Tumblr en el Ujú. que pues he coleccionado muchas imágenes, unas mías, otras pues muchas imágenes de internet básicamente, y de ahí como que cogía muchas de las imágenes que me interesaba como sobre todo como que coincidían con momentos íntimos míos y a la vez como que estaban encuadradas de una manera linda y entonces sí, como que se convertía también como en unos colcha de retazos de alguna manera Ujú. ese guión literario y a partir de ese guión literario pues ya se generó pues ya un guión más técnico de cómo se va a grabar, en qué locaciones lo voy a hacer, porque sí me interesaba también como que fuera un proceso que fuera, ¿cómo decirlo? Como que lo pudiera hacer con mis amigos, con Ujú. las personas que sabía que me iban a ayudar al final sin necesidad de necesitar recursos o plata para que Ok. eso pudiera existir. Entonces siempre fue como, bueno, vamos a grabar en la casa de mi amigo, vamos a grabar en la casa de esta persona. Y sí, como siempre, como buscando la manera que fuera lo más simple de alguna manera, como porque yo soy una persona que cree mucho como en eso, como que las cosas simples hechas con cuidado pueden estar muy bien. Ujú. eh, entonces, sí, un poco ese fue el proceso de Ok. realización. Me llama, Sí. me llama la atención una cosa, Juan, y es que, pues escuchándolo respecto sobre ahorita lo último, como la manera en que usted entiende y aplica la idea de simplicidad respecto a manejo presupuestal y autogestión, producción de ciertas escenas, incluso como, sí, desarrollo de cierta narrativa. Estaba pensando también que usted en esta obra practica como dos extremos en términos de estilo narrativos, como que en algunos casos es muy barroca la producción de imágenes, como que en un cuadro, en una escena hay como múltiples estímulos. Y por otro lado, el tono general del videoensayo viene a ser como minimalista, pero un minimalismo de 2022. No el minimalismo como de estructuras primarias hippies de los 60 70, sino un minimalismo que está más cercano como respecto a una traducción a la intimidad, ¿no? Como ustedes son una generación que creció con lo digital, entonces su noción de intimidad como que en algunos casos se extimiza, como que se ejerce en público. Por ejemplo, si este Tumblr de sus fotografías da buena cuenta de ello, digamos que cuando yo estaba haciendo la curaduría de su trabajo para aplicar a la Santa Fe esta convocatoria de exposición que no ganamos, me parecía que había como un discurso de época, un discurso generacional, pero que no recurría a la grandilocuencia de mi generación es la mejor y el resto a la mierda, que es como muy narraciones de generaciones ochenteras o noventeras. Y por otro lado, también era como una deliberada exploración respecto a qué significa ejercer como joven en la actualidad con pocos recursos, como con pocos medios, como ser joven pobre o ser joven precarizado o ser joven sometido a crisis económicas. Digamos que eso sí ha marcado mucho a su generación también, y no solamente aquí en Colombia, a nivel global, ustedes han pasado por lo menos por dos crisis, la de la subprime en 2008 y ahorita pandemia. Entonces, viendo, pues como escuchándolo y atendiendo a la importancia de trabajar con amigos, me parece que ahí derivó entonces como en sí, en un minimalismo en recursos y en la búsqueda de locaciones, etcétera, para dar cuenta como de una situación grandilocuente que es como un sufrimiento global y como una idea, ni siquiera un sufrimiento global, una idea de sufrimiento global respecto a cómo trabajar con nuestra tristeza, cómo trabajar con la desilusión sin pasar de una a la frustración como única salida. Y en ese sentido le quería preguntar, Juan,
el videoensayo, ¿qué capítulos tendría para dar cuenta de eso? Pues como de los temas que trabaja o cómo está estructurada la narración misma del video. Primero, ¿cuánto dura? Que ya usted dijo 14 minutos, entonces, ¿cuánto dura cada etapa? Si tiene etapas o subcapítulos y estas cómo se estructuran en el resultado final. Pues realmente no sé, o sea, como exactamente cuánto dura, porque cada capítulo, digamos, tiene su propia duración que responde pues más como a, sí, a las imágenes y al tono de mi voz. Digamos que de cierta manera en cómo está narrado, la narrativa sí es, o sea, yo diría que es un poco acelerada, de hecho, como el ritmo que tiene es un poco como acelerado y siento que eso también deviene mucho como de lo que yo consumo, digamos, como los videos que yo consumo en internet. Digamos que sí deriva un poco de ahí como el ritmo que tiene cada capítulo. Si dura 14 minutos y tiene 8 capítulos, entonces sí, digamos aproximadamente entre 2 minutos, 1 minuto y medio debe durar cada capítulo. Eh, pero en cuanto a, es que no, o sea, ¿cuál es la pregunta? No ¿Cómo está entiendo. organizada la narración? ¿Cómo está organizada la O sea, como narración? si la narración convencional es inicio, nudo, desenlace, en el caso de su merced, como es como despecho, ruptura, no sé. Ok, pues realmente pues, o sea, la narración obedece directamente como a el orden de los capítulos en la película, sigue el mismo orden. Y en ese sentido, digamos que no es necesariamente lineal, pero sí las reflexiones como que se van apilando de alguna manera para que al final, cuando llegamos al último capítulo que se llama Nacimiento, como que ya al decir las palabras que se dicen ahí, como que ya tenemos todo un contexto para entender al final cuál es porque un poco el viaje de este personaje a través de el video ensayo, como que su viaje comienza así, en el lugar de la muerte es el primer capítulo, que es como esa aceptación de la muerte de un yo anterior que se ve transformado a través de la idea del amor, ni siquiera como de el amor mismo, porque es como si este personaje no, sí, como que su amor no es del todo cometido de alguna manera, o como que su amor no es del todo, sí, como no es correspondido, entonces en esa medida no se termina de cometer ese amor o ese deseo, y en ese sentido como que la sola idea del amor es lo que mata algo en esta persona que está, o en este personaje, sí, como mata algo en él y es lo que desencadena, sí, luego digamos el siguiente capítulo es amor, en el que yo siento como que es cuando esta persona se da cuenta por fin de que el amor no es una idea que existe en la cabeza de todos y es universal, sino como que es algo que se vuelve singular e individual en la medida en la que lo experimentamos. Y entonces, como que el segundo capítulo es como esa realización, como primero está la muerte de un yo que era antes de entender y encontrar el amor y no entenderlo, y luego sí, como empezar a ver ese amor reflejado en el mundo a su alrededor. Luego está, eh, luego de amor está poesía, creo que es el que sigue, que tiene más que ver como esa parte como de porque la poesía para mí siempre es como este juego lingüístico, este juego simbólico también, y como que lo poético un poco juega con eso, ¿no? Como con lo que no se puede entender del todo completamente, o en lo que hay un poco de misterio y cómo a través del lenguaje tratamos un poco de capturar eso que está entre líneas de alguna manera. Entonces, poesía es un poco más como ese encuentro con el mismo y como con la frustración de no poder como entender ese amor o como no poder entenderse a sí mismo después de esa, digamos, es como si también un punto de, pues es como una crisis, pero la forma en la que está retratado en el ensayo es como un punto de aburrimiento también y de hastío muy grande, como que la forma en la que este personaje performa su dolor no es como en muerte, que es como, uff, me estoy muriendo en este momento, sino como que en poesía es como
cómo se performa esa crisis también como desde un lugar como de apatía, de indiferencia y de no poder, sí, simplemente no poder más como con esa sensación. Ujú. El siguiente capítulo es política, que en política reaparece, digamos, esta otra persona, este ser amado, lo vamos a llamar de ahora en adelante, ser amado. Ok, que sea un acuerdo. Ajá, exacto, que es como política, precisamente se refiere a esa dimensión del amor que tiene que ver como con negociar, hacer Ujú. acuerdos, o en qué punto tú y yo podemos encontrarnos sin destruirnos el uno al otro y tampoco sin transgreder o como imponerte mi deseo tampoco, Ujú. como que siento que en ese capítulo como que trato de poner esa tensión de cómo no busco imponerte mi deseo tampoco, ni obligarte a que me quieras, ni tampoco, pues, que me sigas hiriendo, sino cómo podemos, o cómo, sí, cómo podemos negociar, o Ujú. como, y hablo como esta noción, como que hay una tensión y hay como un espacio entre los dos y cómo podemos utilizar ese espacio como también el espacio que nos mantiene unidos y a la vez nos separa lo suficiente para no destruirnos el uno al Ujú. otro de alguna manera. Y luego está sociedad, que en sociedad ya entran, digamos, todos mis amigos un poco y sus percepciones de, que yo siento que también es algo como que hace parte del amor y es como esa relación es percibida por el Ujú. grupo social en el que estas personas estén inmersas y entonces sí, es un poco como esa noción de comunidad también entra a influir o a convertir a ese personaje o su forma de pensar o su forma de entender la relación como él un poco también está en una pugna con las personas que están a su alrededor y que le Ujú. dicen y lo que piensan. Y luego de sociedad viene un capítulo que se llama sexo, que digamos que para mí es el que tiene la dimensión religiosa más grande y como Ujú. por el que, digamos, también me parecía un poco como interesante ponerlo en el contexto de la capilla católica, porque es un capítulo que, digamos, tiene unas imágenes muy, digamos, íntimas, pero a la vez como que el discurso que se desarrolla durante ese capítulo es bastante espiritual y complejo y tiene como más una dimensión que va hacia entender como lo desbordado y lo Ujú. incometible del amor en un punto como de cómo eso se desborda de una manera que es incontrolable de alguna manera o como apocalíptica también, pero también como eso lo relaciono con una noción de singularidad que pues como que yo, como en el libro, bueno, es que otro libro importante para la concepción de este video ensayo Ujú. es La comunidad de bien que viene de Giorgio Agamben y ahí él tiene un capítulo que se llama Halos, que, en el que habla literal de los halos que le salen a los santos o a los ángeles Ujú. en las obras de arte y como esto no les añade nada, o sea, como que obtener una aureola no es un poder ni es una, sino solo es como la manifestación de la extremidad de su beatitud de alguna manera y como que me interesaba hacer como esa analogía, como el sentimiento amoroso también se vuelve como eso que sale y emana del ser amado y que es como la extremidad de mi sentimiento y como de alguna manera es algo inmaterial y sí, como en ese sentido, como que yo asocio las cosas inmateriales mucho pues a una dimensión espiritual Ujú. de alguna manera. Ujú. Entonces, digamos que ese es el capítulo de sexo. Y finalmente, pues está, bueno, que también el capítulo de sexo es un poco como de cómo estos dos personajes se dan cuenta de que tal vez no hay manera de sí, como de subsanar o contener eso, o como de, no sé cómo decirlo, como que es también un momento de resignación, Ok. como entonces, pues ya es el último capítulo que se llama Nacimiento, es como el final del viaje del héroe, en el que el héroe un poco ya también como que asume un poco como la identidad en la que ahora se ha convertido al pasar por todos esos estados Ujú. y pues asume también la melancolía que viene con ese rechazo de, o sea, es un héroe que pierde al final, él no gana, pero es un héroe que entiende también la potencia de su fracaso, de su
gran pérdida, que ni siquiera es o como fracaso en el sentido convencional que uno piensa como fracasé, Ujú. sino más como esa, como algo que no quedó del todo satisfecho y y en esa medida queda vivo de alguna manera y Ajá. se convierte en una potencia de otra cosa, que no es lo que el deseo quería, pero que es igual una potencia de alguna manera. Y sí, es como un estado más melancólico, pero, como lo diría, como esperanzado de alguna manera, o como, sí, hopeful. Ujú. Ese es un poco el viaje del video ensayo. Ok. Ahí, digamos ya para ir cerrando, eh, es muy importante que hoy hagamos esta entrevista porque hay precisamente una activación o una etapa más de esta propuesta transmedia que habrá de realizarse en la Santa Fe. Entonces, si su merced quiere, es para redondear como esta charla, como invitar a las personas a ver qué, cuándo y cómo, en qué, bajo qué circunstancias. Bueno, pues este viernes lo que va a suceder es que, pues, bueno, digamos que el día de la inauguración era un poco Ujú. como, digamos, toda la instalación, porque digamos que la capilla estaba llena de pétalos de flores, Sí. de rosas blancas, digamos que era como un momento en el que la instalación estaba viva y pues era el momento de ver el video ensayo y todo, digamos que estaba de alguna manera dispuesto como en ese mood como de celebratorio de alguna manera, Ujú. pero ya en este momento pues, lo que va a suceder el viernes es que pues sí, como a realizar, es básicamente, es algo muy parecido a una misa, siento, en la estructura que tiene y todo, que es un funeral. Va a Ujú. ser como finalmente como el funeral, en el que sí, voy a leer el ensayo, voy a leer los poemas en los que, digamos, estoy de luto por la muerte un poco de ese sentimiento, la muerte obligada de ese sentimiento. Y sí, va a ser un funeral en todas las dimensiones que puedan pensar en una misa de funeral católico. Ujú. Va a ser, sí, como es la manera de activar también la instalación de otra manera, como Ujú. que el video ensayo era como una acción más como de concentración contemplativa, de miren, aquí está la película de alguna manera, pero esta es algo más como en vivo, en el que sí, que la idea es, sí, pues también es una invitación para que las personas que sienten también de alguna manera como que necesitan enterrar a alguien o dejar ir algo o enterrar alguna parte de ellos, pues es como una experiencia también siento muy de comunión. Es muy igual Ujú. muy importante Sí. como, sí, digamos que siento que va a ser un poco demandante a nivel de concentración, como, pues como, sí, mis obras casi siempre demandan cierto nivel como de concentración de parte del público, pues al que me estoy dirigiendo, pero, pero sí, es básicamente eso, como un ritual en el que espero también como, no sé, sanar muchas cosas también, o como no sanar, sino como darle un espacio a ese sentimiento también de luto y de duelo y de melancolía y lo que sea, como darle un espacio a eso. Eso. Ok, Juan. Entonces, como respecto a la fisiología del público, ¿a qué horas deberían ir y más o menos cuánto va a durar esta activación? La activación va a ser durante la noche de museos. La idea es que va a comenzar a las 7. Yo diría que como en una misa, si quieren llegar y sentarse y tener puesto para la misa, tienen que llegar 15 minutos, 20 minutos antes, para tener puesto y para sentar. Y nada, ir con la disposición a escuchar sobre todo y a sentir cosas. Ok, Eso. ok, Juan. Pues su merced, entonces, este 11 de noviembre nos vemos por allá. Ujú. Voy a mandar De estudiantes, voy a preguntar, hacer una encuesta
en las clases a ver qué estudiantes quisieran ir para así como recomendárselos, como miren los VIP, Está bien, está VIP que bien. quieren llegar a sentir cosas. Muchas gracias, Juan. Vale, Vale, hombre, que esté muy bien. igual. Vale, chao. Chao.